Estamos en tiempo, por lo tanto hemos recuperado los 10 minutos que teníamos retrasados y los podremos tener. La conferencia inaugural es una conferencia que va más allá que esto. Es el trabajo conjunto de dos sociedades científicas, que es ASEVIR y ASESA, que tendríamos que ir de la mano siempre, y ustedes verán que estará dividido en 3 apartados. El primer apartado es una conferencia que la dará una profesional de primera línea sobre factores tóxicos medioambientales. Ya saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como especialidad la toxicología de la reproducción. Tanto es así que, debido al impacto que esto está produciendo no solamente en nuestro entorno, sino a nivel mundial. Yo me recuerdo cuando hicimos una reunión, un congreso en Nicaragua, se acababa de ganar un juicio contra Del Monte en las plantaciones de piña porque el pesticida que se utilizaba provocaba abortos de repetición. El segundo apartado es la presentación de un trabajo conjunto que se hizo con ASEVIR y, finalmente, si esto se puede, si el moderador lo ve determinante, pues proponer un nuevo proyecto como hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, os dejo la mesa para vosotros. Buenas tardes, nosotros somos en teoría los ponentes, nos falta el moderador. Os presento a la doctora Bénédicte Jacquemin. Si la doctora Bénédicte Jacquemin es una investigadora que trabaja actualmente en IS Global, es un centro de investigación avanzado en el cual pues, están realizando diferentes estudios a nivel ambiental. Entonces, pues bueno, tenemos la suerte hoy de poder contar con ella, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, los contaminantes atmosféricos. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí, a César por la invitación y especialmente al comité científico. Entonces yo les voy a comentar los efectos de la contaminación atmosférica sobre la calidad seminal. Para cambiar las diapositivas. Perfecto. Entonces, primero les voy a presentar brevemente el centro de investigación del que vengo, porque supongo que la mayoría de ustedes no lo conocen. Entonces, es el Centro de Salud Global de Barcelona, cuyo objetivo es mejorar la salud global y promover la equidad en salud a través de investigación de excelencia. Entonces, en realidad, para hacer un breve histórico, IS Global existe desde hace relativamente pocos años, desde 2010, y era un centro de traslación. Nosotros, en realidad, yo vengo de un centro de investigación en epidemiología ambiental, que quizá les suene a algunos de ustedes, que es el CREAL, que existe desde el 2005, y el año pasado el CREAL y el CRECIB nos incorporamos a IS Global y desde entonces somos todos IS Global. IS Global hace investigación en enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles y en el medio ambiente. Lo que es el CREAL es sobre todo esta parte de enfermedades no transmisibles y medio ambiente. Y yo trabajo particularmente en la contaminación atmosférica. Dentro de IS Global tenemos varias iniciativas, porque tenemos un área de investigación, de educación, de política y desarrollo y de innovación, y las iniciativas son translacionales a través de todas estas áreas, y yo pertenezco a esta iniciativa que es de desarrollo urbano, medio ambiente y salud. IS Global es un equipo de más de 400 personas, donde hay 30 grupos de investigación diferentes con proyectos en más de 40 países. Venimos un poco de todas partes y también tenemos investigación en varias partes del mundo. Ahora sí, para entrar en el tópico como tal, hablaré de lo que es la contaminación atmosférica. Entonces, ¿qué es la contaminación atmosférica? Hay varias definiciones y en realidad es sobre todo
partículas o gases que alteran la naturaleza normal del aire. Estas partículas o gases pueden ser de origen químico, particulado o biológico. ¿Por qué nos interesa la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica es algo que es problemático principalmente en las ciudades y se considera que en el 2030 3 de cada 5 individuos a nivel mundial vivirá en ciudades, por lo que gran parte de la población mundial estará expuesta, bueno, ya está expuesta a contaminación atmosférica. Es un problema global. Esta foto es de 1950 en Londres y esta foto es del año pasado en Pekín y vemos que sigue siendo un problema de salud a nivel global. Esto es en el Lancet del mes pasado salió los factores de riesgo para mortalidad según el Global Burden of Disease y vemos que en 1990 la contaminación atmosférica, las partículas de la contaminación atmosférica estaban en 4º lugar y en 2015 siguen muy alto, estando en 5º lugar como factor de riesgo para la mortalidad. Se considera que las partículas causan más de 3,5 millones de muertes por año, según la Organización Mundial de la Salud, sobre todo por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y contrariamente a lo que se podría pensar, esto no solo es un problema de India y China, donde tienen niveles de contaminación muy altos, sino aquí, según el Global Burden of Disease del 2010, que lo atribuía los factores de riesgo por región, vemos que en Europa del Este, en Europa Occidental, sigue teniendo un riesgo muy importante la contaminación atmosférica, viniendo en el lugar número 11. Estos son unos mapas de niveles de contaminación atmosférica en Europa. Tenemos diferentes contaminantes que ya explicaré cuáles son un poco más en detalle después, pero tenemos las partículas gruesas y las finas y estos dos gases, el NO2 y el ozono. Aquí a más rojo, más elevados son los niveles. Para todos los contaminantes identificamos Madrid y Barcelona bastante bien, la costa, y para algunos contaminantes vemos que el sur en general también tiene niveles de contaminantes bastante más elevados. Para las partículas gruesas es sobre todo el polvo sahariano y para el ozono es la latitud, la luz y la temperatura que hace que los niveles de ozono aumenten. ¿Cuáles son las mayores fuentes de contaminación atmosférica? Hay dos fuentes principales, que son las fuentes antropógenas y las fuentes naturales. Dentro de las fuentes naturales tenemos los incendios forestales, las explosiones volcánicas, el suelo, la tierra y en la península ibérica también el polvo sahariano es una gran fuente de contaminación atmosférica de origen natural. Y luego tenemos las fuentes que son de origen antropogénico, que la mayoría están asociadas al transporte, el tráfico automotriz, todo lo que es actividad portuaria, ferroviaria, aviones y aeropuertos y la industria. Actualmente, en la mayoría de las ciudades de Europa se considera que el tráfico contribuye aproximadamente entre el 40 y el 50% de la contaminación atmosférica. El tráfico es importante tomar en cuenta que no solo es lo que sale por el escape, sino también es la erosión de los neumáticos, del pavimento y también el freno. El frenar produce partículas, sobre todo de metales, que también van a la atmósfera. Hay dos grandes familias de contaminantes atmosféricos. Por un lado tenemos la materia particulada o PM y los gases, principalmente los dióxido de nitrógeno, el ozono, que son los que están más asociados con el tráfico y que probablemente tienen mayor efecto en la salud. El impacto de la contaminación atmosférica depende también un poco de su tamaño. Tenemos las partículas muy gruesas que llamamos PM10, que tienen un diámetro aerodinámico mayor de 30 micras. Estas partículas se quedan en la nariz y en la garganta y son eliminadas muy rápidamente con el moco y por los cilios y no tienen efecto en la salud.
Luego tenemos las partículas PM10, que tienen un diámetro aerodinámico de 10 micras. Estas partículas bajan por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y ahí tienen reacción inflamatoria y estrés oxidativo, que tiene tanto efecto a nivel local como a nivel sistémico. También luego tenemos las partículas finas, que son las PM2.5, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micras, que estas partículas van hasta los alveolos, donde interaccionan con el organismo, y finalmente tenemos las partículas ultrafinas, que son un tipo de partículas que tienen un diámetro aerodinámico inferior de 0.1 micras, que se estudian desde hace menos poco tiempo, que es más reciente, y que se cree que son las más nocivas para el organismo. Para que tengamos un poco una idea de qué estamos hablando, el límite de la visión son más o menos 50 micras, que es la punta de un alfiler, y las PM10 tienen un diámetro entre un grano de polen y una célula, las PM2.5 más o menos entre un glóbulo rojo y una bacteria, y las ultrafinas, que entran al torrente sanguíneo, tienen el diámetro de un virus aproximadamente. Las partículas son un componente sólido o líquido que varía en función de la fuente, en función de la estación del año o en función de la hora del día. No son compuestos fijos, sino que van variando. Entonces, la contaminación atmosférica se ha demostrado que afecta a múltiples órganos, ya sea a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo es después de un pico de contaminación, las horas o los días siguientes va a haber un efecto en la salud. Los más conocidos son la mortalidad, crisis por asma y infartos. Y luego tenemos las consecuencias a largo plazo, que son las que ocurren después de muchos años de exposición, aunque sea a niveles relativamente bajos a contaminación atmosférica. Entonces, los más conocidos y desde hace más años son los efectos a nivel respiratorio y cardiovascular, pero bueno, los que nos interesan principalmente hoy son los efectos a nivel reproductivo, donde la evidencia más sólida es para bajo peso al nacer y partos prematuros, pero también hay evidencia sugestiva sobre una disminución de la calidad seminal. Entonces, en estudios epidemiológicos, ¿cómo estimamos y cómo asociamos la contaminación atmosférica con efectos en la salud? Durante muchos años y desde el principio de la investigación sobre los efectos de la contaminación atmosférica, utilizábamos estaciones fijas que medían principalmente gases y las partículas gruesas, las PM10, y hacían un promedio de las estaciones fijas dentro de una ciudad y se suponía que todas las personas que vivían en la misma ciudad estaban expuestas a más o menos los mismos niveles o por lo menos a las mismas variaciones temporales de contaminación atmosférica. Pero se ha visto que eso en realidad no es cierto. Tenemos aquí un gráfico que muestra que la contaminación, aquí vemos concentración de cualquier contaminante atmosférico, particularmente esto, por ejemplo, se aplica a las PM2.5, donde tenemos partículas que son de transporte largo o regionales. Si tomamos el caso de una ciudad europea, podrían estarse la contaminación atmosférica europea a nivel regional de toda Europa. Luego tenemos una pequeña capa que sería la contribución a los niveles de contaminación del país. Bueno, aquí la ciudad que se utiliza como ejemplo es Viena, pero esto se podría aplicar a Barcelona y España, por ejemplo. Entonces tendríamos la contribución de la península ibérica. Luego tendríamos la contribución de la aglomeración de la ciudad y luego dentro de la ciudad tenemos los picos de niveles de contaminación debidos principalmente al tráfico. Eso es decir, que dentro de la ciudad hay mucha variabilidad y no es lo mismo vivir lejos del tráfico que cerca del tráfico. Esto lo vemos en este ejemplo, donde tenemos concentraciones de diferentes contaminantes, en rojo NO2, en amarillo PM2.5 y en verde las partículas ultrafinas, donde la distancia cero es si uno se encuentra sobre la calle y aquí es la distancia en metros según si uno va contra la dirección del viento o a favor de la dirección del viento. Y vemos que los niveles de contaminación de estos tres contaminantes disminuyen drásticamente conforme nos vamos alejando de la distancia directa a la calle.
Por todo esto que hemos visto, sobre todo para los efectos a largo plazo de la contaminación atmosférica, en epidemiología hemos desarrollado metodologías para medir contaminación en puntos más precisos, a niveles puntuales, por ejemplo, utilizando captadores pasivos o bombas para las partículas, y hacemos campañas donde medimos en muchísimos puntos de una ciudad los diferentes contaminantes y luego utilizamos modelos estadísticos para desarrollar mapas para las ciudades que dan concentraciones de contaminación atmosférica de los diferentes contaminantes en toda la ciudad. Y entonces podemos estimar medias anuales de exposición, que son modelizadas, en cada punto de la ciudad, entonces en cada dirección. Entonces, en estos modelos estadísticos de la ciudad de Barcelona, vemos que se identifican muy bien la diagonal y las rondas y que las zonas más contaminadas es el Eixample. Entonces, sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la fertilidad específicamente, últimamente hemos publicado dos revisiones sistemáticas, una sobre la infertilidad humana en general, donde se concluyó que la contaminación atmosférica probablemente tiene un efecto, y otra sobre la calidad seminal, donde identificamos 3 estudios epidemiológicos más 6 estudios que estimaban el efecto de la contaminación atmosférica utilizando biomarcadores de exposición, y los outcomes de interés que incluimos en la revisión bibliográfica era la fragmentación del ADN, el conteo espermático, la movilidad y la morfología. Entonces, les daré un par de ejemplos de estudios que incluimos en la revisión bibliográfica. En este estudio es un estudio que se hizo en pacientes de una clínica de infertilidad en Estados Unidos, donde había más de 1.500 pacientes que contribuían aproximadamente con 1.600 muestras de semen y donde estudiaron la movilidad, la concentración y la morfología. Y lo que en este estudio no observaron la asociación entre los niveles de contaminación y prácticamente ningún outcome, excepto con la movilidad, donde había una disminución del porcentaje de células móviles. Aquí lo vemos, estas dos, y estos 1, 2 y 3 y 4 es la temporalidad, es decir, que aquí es entre los 70 y 90 días, son los niveles de contaminación que midieron entre 70 y 90 días antes de la obtención de la muestra, donde había una disminución significativa. No encontraron nada ni con la concentración ni con la morfología y solo encontraron con las partículas finas. En este otro estudio, que este es un estudio de 48 donantes de semen que contribuyeron cada uno con por lo menos 10 muestras de semen, observaron únicamente una disminución de la concentración asociada con el ozono, que era significativa, excepto cuando ajustaban por la temperatura, y no encontraron ninguna asociación significativa ni con el NO2, ni con el PM10, ni con el monóxido de carbono. Y este es un último estudio que es bastante reciente, que se publicó el año pasado, donde incluyeron a unos 350 pacientes de clínicas de infertilidad, y este es el único estudio donde midieron la contaminación atmosférica a nivel individual. Los otros 2 estudios eran mediciones de contaminación atmosférica a nivel de la ciudad. Y en este estudio encontraron un aumento de la morfología de espermatozoides con morfología normal, asociadas con los PM2.5 y nada con los óxidos de nitrógeno ni con el monóxido de carbono. En el IES Global también estamos llevando a cabo algunos estudios de investigación en este tema. Entonces, uno es un estudio de investigación que hemos hecho en colaboración con el Hospital Clínic, donde hicieron una cohorte de nacimiento de todos los nacimientos que hubo entre 2000 y 2005, y en el registro médico sabíamos si las mujeres habían utilizado técnicas de reproducción asistida para conseguir el embarazo. Entonces, para todas estas mujeres asignamos niveles individuales de contaminación atmosférica al momento del embarazo, y encontramos que las mujeres que estaban más expuestas a las partículas finas tenían una mayor probabilidad de haber utilizado técnicas de reproducción asistida.
Una vez que ajustábamos por nivel socioeconómico, tabaquismo y edad, ya no era significativo, pero los radios seguía positivo y seguramente esto es debido a un problema de falta de poder estadístico. Entonces, estos son primeros resultados que sugieren que las mujeres más expuestas a la contaminación utilizan más técnicas de reproducción asistida. Este estudio tiene limitaciones importantes, es la selección de la población, porque aquí solo hemos incluido las parejas que llegaron a embarazarse, y también hay un problema seguramente de mal clasificación de la exposición, porque los modelos estadísticos que se desarrollaron para estimar la contaminación fueron desarrollados para los años 2010 y 2011, cuando las mujeres fueron capturadas entre 2000 y 2005. Y además utilizamos la dirección que tenían cuando fueron reclutadas, es decir, durante el primer trimestre del embarazo, y no sabemos si se habían mudado o no recientemente. En cuanto a la calidad espermática, hemos llevado un estudio en donantes de semen del CIR, donde vemos que tenemos a 597 seminogramas de 172 donantes. Bueno, tenemos una población joven con unos parámetros espermáticos muy buenos. Y lo que hemos encontrado en realidad es nada. No hemos visto ninguna asociación entre la contaminación atmosférica y ninguno de los parámetros seminales que hemos estudiado. Entonces, aquí, para explicar la gráfica, tenemos los resultados para NO2, NOx, PM10, PM-CORS, que es la diferencia entre las finas y las gruesas, PM2.5 y PM2.5 absorbans, que es una medida de combustión, o sea, de las partículas de la combustión de las PM2.5. Y aquí vemos que no hay ninguna contaminante en ninguna medida de tiempo, porque estimamos la contaminación entre 0 y 9 días antes de la muestra, entre 10 y 14 días antes de la obtención de la muestra, entre 70 y 90 días antes de la obtención de la muestra y durante todo el periodo de la espermatogénesis entre 0 y 90 días. Y no hemos encontrado ninguna asociación ni con el conteo espermático, ni con el volumen, ni con la movilidad. Aquí el 0. Vale. En conclusión, es que la exposición a niveles más elevados de contaminación atmosférica no afectaba a los parámetros seminales, que nuestros resultados en realidad son concordantes con los que se han descrito anteriormente en población sana. Como son donantes de semen, puede ser que realmente no haya efecto o que el efecto sea tan poco y no se vea, ya que los parámetros seminales son muy elevados, o puede ser que en este estudio no hayamos podido tomar en cuenta factores de confusión muy importantes. Y, bueno, concluimos que se necesita hacer más investigación. Un proyecto que estamos llevando a cabo ahora es el proyecto CEMAP, que es un proyecto en pacientes de la clínica CIR en Barcelona, donde reclutamos a todos los pacientes que llegan, ya sea la pareja de mujeres con problemas de reproducción o hombres con problemas de calidad seminal, para tener una gran variabilidad de parámetros seminales, y por el momento hemos reclutado alrededor de 260 participantes que contribuyen con más de 1000 muestras de semen. A estos participantes les hacemos un cuestionario bastante exhaustivo de varios factores de riesgo ambientales, les pedimos también la dirección de su casa y su trabajo, y entonces asignaremos los niveles de contaminación de casa y trabajo, pero también tenemos en cuenta muchos otros factores de confusión ambientales que pedimos en el cuestionario. Entonces, hasta ahora podemos concluir que hay un efecto de la contaminación atmosférica en la calidad seminal. Hay una evidencia que sugiere que quizá hay un efecto, pero no es concluyente, porque los estudios que encuentran alguna asociación no son consistentes entre sí, porque no siempre es el mismo contaminante y no siempre es el mismo parámetro que encuentran afectado. Lo que hay que tomar en cuenta es que en epidemiología estudios de este tipo son muy difíciles de llevar a cabo, porque muy pocos estudios hasta ahora tienen niveles individuales de exposición a la contaminación, y este tipo de estudios es muy difícil liberarse de los sesgos de selección
porque generalmente los pacientes que llegamos a capturar son pacientes que ya acuden a clínicas de reproducción, entonces ya son sesgados, o donantes, que también es una población bastante sesgada. También la dificultad de esto es que aunque encontremos un efecto sobre los parámetros seminales, es difícil evaluar el verdadero impacto clínico de estos hallazgos. Y por ahora hay falta de evidencia toxicológica y mecanística, aunque los mecanismos que se sugieren que son los que podrían afectar la calidad seminal es sobre todo el estrés oxidativo, porque como les mencionaba al principio de mi charla, por un lado tenemos los contaminantes que se quedan en los pulmones y ahí crean inflamación y estrés oxidativo, pero que no se queda a nivel pulmonar, sino que se convierte en sistémicos. Y también tenemos las partículas ultrafinas que entran al torrente sanguíneo y que pueden tener un efecto directo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el segundo ponente, el doctor Rafael Lafuente, nos presentará. El doctor Rafael Lafuente trabaja en CIR, actualmente Eugene, ¿no? Sí, sí. Y nos presentará el cuaderno que se ha elaborado conjuntamente entre dos sociedades como son ASEVIR y ASESA. Gracias, Ferran. Bueno, para mí es un honor poder participar en esta charla inaugural y sobre todo pues para presentar un cuaderno en el cual pues es fruto del trabajo de muchos profesionales que pertenecen a dos grandes asociaciones, ASEVIR, dos asociaciones hermanas al fin y al cabo, ASEVIR y ASESA. En realidad, pues bueno, dentro del grupo de interés andrología de ASEVIR surgió esta idea de poder hacer algún proyecto colaborativo entre las sociedades. Y bueno, este ha sido el resultado. La doctora Cristina González es la presidenta del Grupo de Interés de Andrología de ASEVIR, no ha podido estar aquí por motivos personales, pero bueno, yo me voy a encargar un poco de representar a todos los que hemos participado en la elaboración de este cuaderno, que en realidad, pues bueno, no cabe duda de que estamos sometidos a tóxicos que nos rodean por todas partes, no aparte de lo que nos ha contado la doctora Jacquemin de los contaminantes atmosféricos, pues hay otros tipos de tóxicos que hemos tratado dentro del cuadernillo, como veremos a continuación, pero fijaros que esto pues ya está descrito hace mucho tiempo, que hay muchas sociedades que ya han hecho declaraciones oficiales conforme pues el medio ambiente puede afectar de manera adversa a la salud reproductiva humana. Este es el aspecto que va a tener el cuadernillo. Os puedo comentar que está justamente imprimiéndose en estos momentos. Laboratorios Angelini son los que se han encargado pues, de elaborar la edición del cuadernillo y ellos repartirán el cuaderno y después pues, habrá ejemplares también disponibles en las asociaciones para poder repartirlo y habrá un link donde se podrá descargar en formato PDF. Me gustaría agradecer también al comité científico pues, que haya apreciado un poco el esfuerzo que se ha hecho al elaborar este cuadernillo y que podamos estar aquí presentándolo en este momento. Resumiendo un poco el cuadernillo, bueno, la doctora Ana Puigvert nos ha ayudado en la parte de la introducción. Luego, pues, primer tema que se ha tocado, se ha puesto sobre la mesa realmente el estado actual del conocimiento a nivel de los disruptores endocrinos, su vía de exposición, efectos en la calidad seminal. Para esto, pues, realmente tenemos especialistas muy buenos en el país. El doctor Jaime Mendiola, que sé que está por aquí, al cual también le agradezco su colaboración, pues nos ha aportado mucho en los dos primeros capítulos. Yo creo que un poco el éxito de este tipo de cuadernillos siempre va a ser contar con especialistas en el tema, ya sea el doctor Mendiola o la doctora Benedict Jacquemin, pero la idea también es hacer partícipes a gente joven, gente que pueda entrar con ganas para pues bueno, desarrollar este tipo de proyectos que yo creo que al fin y al cabo se forma pues una interacción muy beneficiosa.
En el siguiente capítulo, el doctor Mendiola junto con la doctora Silvia Sauquillo también desarrollan un tema interesante, un biomarcador del medio ambiente hormonal prenatal, que sería medir la distancia anogenital. Parece ser que exposiciones prenatales a tóxicos acortan esta distancia anogenital y aquí pues un poco se pone también, se describe cómo está la situación al día de hoy. Se ha hecho mucha investigación a nivel de animales y ahora ya se está empezando a hacer también en humanos. Hay un capítulo precisamente dedicado a marcadores de contaminación atmosférica. No voy a entrar en mucho detalle porque ya se ha hablado en la sesión anterior. Quizás, pues bueno, queda un poco por saber. Yo creo que estamos en un estado muy incipiente de todo esto. Es un tema muy mediático, pero falta mucho por hacer aún. Nos falta por saber qué relevancia clínica tiene cada uno de estos contaminantes, qué mecanismos fisiopatológicos puede estar afectando, determinar realmente qué población es más susceptible. Son cosas que están todavía por determinar. Otro capítulo interesante sería ver qué efectos tienen los campos electromagnéticos. Pues bueno, el desarrollo de las nuevas tecnologías nos está obligando pues, a tener una exposición muy alta de ondas electromagnéticas. Y esto pues también cada día estamos viendo que hay más publicaciones en relación a los efectos que puede haber para la salud en general y para la salud reproductiva en particular. Aquí encontraréis información al respecto. No podía faltar hábitos de vida. Los hábitos de vida, pues aquí hablamos de ejercicio físico, tabaco, alcohol, cafeína. Bueno, en realidad es muy importante recoger los hábitos de vida de los pacientes, recoger en la historia clínica del paciente esta información. Nos va a facilitar, sobre todo luego a los que nos gustan hacer este tipo de estudios, disponer de esa información, pero muchas veces el paciente no sabe el grado de afectación que puede tener por algún determinado hábito de vida que esté practicando, ¿no? Es importante, pues eso, qué tipo de exposición hay, qué grado de exposición, y pensar en las medidas de prevención. Yo creo que a nivel clínico es importante poder orientar al paciente a ese nivel. Bueno, una vez que vemos todos los potenciales problemas que pueda haber por factores medioambientales, como bueno, hay un capítulo dedicado al estrés oxidativo, es inevitable hablar del estrés oxidativo, de la generación de especies reactivas y de los efectos que pueden tener sobre los parámetros seminales, ya que es un tema pues, que hay abundante bibliografía sobre ello. Y el último de los capítulos, pues, terapia antioxidante y sistemas antioxidantes en el semen. Se repasan pues, todos los sistemas antioxidantes que protegen al espermatozoide y la eficacia de las diferentes terapias antioxidantes que hay. Bueno, todo esto, en definitiva, lo que se intenta es un poco pues, mejorar en el estado del conocimiento actual de la andrología reproductiva, y desde el comité científico se me pidió un poco pues, también realizar propuestas de nuevos proyectos. Es difícil hacer propuestas de nuevos proyectos, no porque no haya temas, porque temas ya veis que hay muchísimos. Yo creo que quizás lo importante es primero formar grupos de trabajo, personas que estén dispuestas a desarrollar un tema concreto, y eso quizás sería lo primero a hacer, ¿no? Yo personalmente pienso que premisas que deberíamos de tener en cuenta es primero, involucrar a especialistas del tema que tratemos, que seguro que encontramos especialistas. Luego, formar estos equipos de trabajo, se pueden llamar grupos de interés o se puede llamar de otra manera. Parece ser que podemos incluso interactuar entre diferentes asociaciones, diferentes grupos de interés, a lo mejor formar pues, grupos entre asociaciones que podamos, no solo con ASEVIR, con la SEF, en fin, podemos un poco avanzar en ese campo. Unir estos esfuerzos para aprovechar, por ejemplo, la rutina diaria. Muchos de nosotros trabajamos en laboratorios de andrología de forma rutinaria, estamos generando mucha información de cada uno de nuestros pacientes, pues esta información es muy valiosa. Podríamos intentar pues eso, desarrollar estudios multicéntricos para poder aprovechar toda esa información. No obstante, recientemente ha salido publicado este artículo, que realmente sé que el doctor Lluís Basas también ha estado muy interesado en conocer la percepción que tiene el hombre sobre su propia fertilidad, y aquí pues en este artículo se acaba concluyendo que realmente el hombre desconoce los factores que pueden afectar su fertilidad y solo es capaz de identificar el 51% de los factores de riesgo y el 45% de los problemas de salud asociados a infertilidad masculina.
realmente, bueno, falta, como os decía, mucho por hacer a este nivel. Yo creo que esto ya casi es una responsabilidad de las asociaciones de poder transmitir a la población en general la importancia que tiene, pues, que cada uno sepa realmente los riesgos que puede correr, ¿no? Hablar de propuestas de nuevos proyectos, como os decía, es muy difícil. Las propuestas, para mí también lleva una segunda coletilla, ¿no? Que sería el seguimiento de esos proyectos, ¿no? No deben de ser temas que se hablen en un congreso y ya está, ¿no? Sino que la idea quizás es también darles un seguimiento y, por supuesto, todo lo que son temas de contaminación atmosférica y hábitos de vida. Yo personalmente, a mí me interesan mucho, seguramente me oiréis hablar alguna vez más de estos temas porque estamos trabajando en ello y estamos dispuestos a seguir trabajando en esto, pero hay muchísimos temas de poder abordar. Preservación de la fertilidad masculina me parece interesante también, valorar nuevas técnicas que van a salir sobre selección espermática o diagnóstico genético, espermático, en fin. Yo creo que lo importante es formar grupos, establecer estos grupos de trabajo, contar con la gente de base, gente joven que tenga ganas de trabajar y con especialistas en el tema también. Gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas. ¿Hay preguntas en la sala? Pomerol. Yo creo que el tema de las ondas electromagnéticas no es un tema que quizás es urgente, porque quiero decir que ahí van habiendo evidencias de esto. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a esperar o no nos vamos a implicar en una cosa? Es de un teléfono móvil que todos los hombres llevan en el bolsillo, simplemente para llegar a la recomendación de que el teléfono móvil sea el único sitio donde no afectaría es como en cartuchera, ¿no? Como las pistolas se llevaban antes, porque cerca del corazón o cerca de los testículos sabemos que pueden afectar. O sea, por esto digo, con tanta gente y tanto uso, ¿no sería bueno lo más pronto posible saber si realmente, y poder hacer estudios de este tipo, de localización del móvil, porque esto es una cosa en fin, de interés, pero yo diría urgente, ¿no? En realidad, sobre lo de la utilización del móvil ya hay varios estudios y hay controversia para saber si son realmente las ondas o el calor producido por el móvil, porque, bueno, como bien se sabe, el calor es uno de los factores de riesgo que disminuye la calidad seminal. Se siguen haciendo estudios y hay hubo hace poco una revisión bibliográfica también sobre el tema, pero bueno, yo no soy especialista del tema. Lo que sí es que en el estudio que estamos llevando a cabo con Rafa en el CSIR, en el cuestionario hacemos preguntas bastante precisas que hemos sacado y hemos hablado con expertos del tema para hacerle preguntar a los participantes dónde llevan el móvil, etcétera, etcétera, pero bueno, sí, entre más información tengamos. Yo también creo que no solo para esto, sino para la mayoría de los factores de riesgo también se puede aplicar hasta cierto punto el principio de precaución. Si hay evidencia sugerente, aunque no sea concluyente, se puede sugerir cambiar ciertos hábitos de vida diciéndole al paciente la realidad, ¿no? Por ahora no hay evidencia concluyente, pero parece que sí, y proponerle algunas alternativas para cambiar esos hábitos de vida o esas exposiciones que hay sugerencia de que puedan tener un efecto. Doctora Puigvert. Bueno, pues esto sería un primer paso para hacer algo conjunto, porque la mayoría de los que estamos aquí visitamos pacientes que consultan por infertilidad. Por lo tanto, si se pueden tener este tipo de preguntas relacionadas a lo del móvil, que es verdaderamente interesante, estandarizadas y que sean las mismas, que todos utilicemos, pues entonces digamos que la historia clínica y la información que recuperemos para poderla transmitir a los investigadores básicos será mucho más efectiva. Es decir, que yo creo que este sería un primer paso y paso la pelota a los miembros de las juntas de las sociedades para que organicen, digamos, actuaciones de este tipo.
Sí, lo que dice Ana tiene toda razón. Está claro que hay que estandarizar un poco todos los cuestionarios que se pueden dar a los pacientes. Lo que hay que tener en cuenta es que realmente hay tantos factores a tener en cuenta que pueden estar afectando al hombre que es difícil realmente estudiar solo qué pasa con el móvil y decir si hay que recomendar cambiarlo de sitio o no, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo. Sí. Yo me he tenido que revisar casualmente este tema. Las ondas electromagnéticas, he hecho una revisión bibliográfica porque, bueno, hay posibilidad de hacer un estudio al respecto y no he encontrado ninguna revisión, ningún metaanálisis, ningún artículo que realmente diga que las ondas electromagnéticas pueden originar algún tipo de problema, sino todo lo contrario. Las ondas electromagnéticas de los móviles, los microondas con las que nosotros nos movemos habitualmente son de baja intensidad y todos dicen que no afecta para nada. O sea, no. Sí, en experimentación animal, en insectos, parece que a nivel mitocondrial puede haber algún tipo de alteración, pero en humanos totalmente inofensivos, ¿eh? Por lo menos lo último que yo me he revisado más reciente. Sí, es eso que mencionaba, que tampoco, o sea, lo que hace, sí hay estudios que son más antiguos que han puesto, por ejemplo, demostrado que los hombres que utilizan el móvil adelante, en la bolsillo del pantalón de adelante, tienen mayores problemas de fertilidad que los que utilizaban el móvil en el bolsillo de atrás. Estos estudios son bastante antiguos y es lo que yo mencionaba, que no se sabe si son las ondas electromagnéticas o el calor. Y lo de las ondas electromagnéticas sigue siendo muy controversial y no solo para lo de la fertilidad, sino para muchas otras enfermedades que se siguen estudiando y los expertos todavía no concluyen ni hacia un lado ni hacia otro. Doctor Rosselló, senior. Yo, doctora, quería preguntar, de estos 90 pacientes o hombres que han sido los dadores de semen, no he visto que tuvierais en cuenta su profesión, porque sí es verdad que la profesión de un individuo desencadena factores de riesgo que lo sabemos de antaño, de hace mucho tiempo. Los desollinadores, por ejemplo, los que trabajan con asfalto, pues son más propicios a un cáncer, ¿no? De pulmón, me refiero. Y los que trabajan con anilinas y pinturas, pues también. O sea que a ver si lo importante es tener en cuenta, a mi juicio, esto, y no tener en cuenta a los 90 señores que uno va a una oficina y el otro va a jugar a pádel o es un futbolista, ¿no? Sí, si se refiere al estudio que presenté, que hicimos con los donantes del CIR, en realidad tenemos dos problemas ahí. Bueno, la gran mayoría son estudiantes, entonces hay poca variabilidad. Y el otro problema es que también, como esto fue un estudio retrospectivo, hay muchos participantes para el que no tenemos la profesión. Pero bueno, por la edad y por las características de los pacientes, lo que sabemos es que la gran mayoría son estudiantes. Y bueno, es una de las limitaciones que mencionaba, que el hecho de que no hayamos encontrado asociación no significa forzosamente que no la haya, sino que puede ser que no hayamos tomado en cuenta todos los factores de riesgo de confusión que tendríamos que haber tomado, y esto es uno de los problemas que tenemos por ser un estudio retrospectivo que se basa sobre la información que hay en las historias clínicas. Yo muchas gracias, con todo respeto a los estudiantes, son los más jóvenes, los más deportistas, los que hacen más cosas, quizá también los que beben más, ¿no? Pero no nos interesa esto, nos interesa la persona ya de cierta edad, de 30 para arriba, de 35, que está en un ambiente de trabajo, que veamos si ahí es donde se contamina, porque si lo que hay son inspectores de medio ambiente que van a ciertas empresas, fábricas, almacenes, etcétera, y delimitan la cantidad de contaminación que hay ahí dentro. Gracias. Sí. Yo felicitaros por las dos comunicaciones que tuvisteis, pero creo que estáis descubriendo lo obvio. O sea, no entiendo claramente cómo ponéis en duda que vivir en la ciudad es más tóxico que vivir en el campo, que estar al lado de un tubo de escape es más tóxico que estar lejos de él. O sea, realmente, científicamente estáis demostrando lo que ya se sabe. Me parece a mí en la charla de los dos.
Bueno, si se refiere a la contaminación atmosférica, estaría muy sorprendido de saber que muy poca gente está consciente de los efectos nocivos de la contaminación atmosférica. Estamos nosotros los investigadores colaborando mucho con los medios para tratar de difundir el mensaje, para que se tomen medidas políticas para disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad. Y en cuanto a la fertilidad específicamente no es tan obvio, porque como lo hemos visto no hay muchos estudios y los estudios no son concluyentes y los mecanismos por los que la contaminación atmosférica actuarían directamente en la calidad seminal tampoco son obvios. Entonces, que la contaminación atmosférica tiene efectos en la salud, eso es innegable. Hoy la mayoría de los científicos, bueno, Trump quizá diría que no, pero la mayoría de la gente estaría de acuerdo con esto. Pero sobre los diferentes tipos de efectos en la salud no es evidente ni los mecanismos ni que haya, porque la contaminación atmosférica sí es dañina para la salud, pero quizá no es dañina para todos y cada uno de los sistemas y de los órganos del individuo. Otra cosa que es importante y que también estamos investigando es qué tipos de contaminantes son más nocivos que otros. Todo apunta a que son los contaminantes derivados del tráfico, pero todavía hay mucha investigación que hacer en este medio, porque si nosotros, investigadores, logramos identificar las fuentes más nocivas y las menos nocivas, también podemos apuntar a las políticas que ayuden a disminuir las fuentes que son más nocivas para la salud. No, lo digo porque hubo muchos estudios en torno a los invernaderos en el sur de España y los problemas que había en los recién nacidos de la gente que trabajaba metidas muchas horas en esos invernaderos donde se utilizan los pesticidas. Y no sé qué política se hizo, más que abrir y ventilar los invernaderos, pero la gente sigue trabajando con pesticidas y haciendo esas cosechas y sigue habiendo el mismo nivel de critorquidias en los recién nacidos. Es decir, que está muy bien incidir en los políticos, pero no nos queda más que seguir viviendo en este mundo contaminado. A lo mejor habrá que ponerse, como dice Pomerol, o cartucheras en los móviles o andar por la calle con mascarillas. Pero yo os felicito que sigáis investigando, pero me parece que es descubrir lo obvio, creo. Vamos. Doctor Prieto. Sí, me parece, la verdad, este tema todo muy interesante, ¿no? Pero me sorprende, ¿no?, que estamos hablando de que hay que decir, de que los investigadores necesitan datos de los pacientes, si es que los pacientes no se estudian. Si es que al varón infértil no se le estudia, si es que no se le explora, si es que la doctora Segura publicó en la RIA un trabajo donde el 62% de los pacientes que habían acudido a técnicas de reproducción por causa masculina no estaban explorados y no estaban historiados. Es decir, me parece que es empezar un poco la casa por el tejado. Yo creo que tenemos que empezar como médicos por lo más básico. Y lo más básico es luchar porque al varón estéril se le estudie y se le explore. Porque claro, si hacéis un trabajo de investigación epidemiológico a nivel nacional, os daréis cuenta que en la historia de reproducción la mayoría de los pacientes no están historiados, no están explorados. No sabemos volumen testicular, no sabemos si fuma, si no fuma. A la gente joven no se le explica el problema que tienen con las drogas, con la marihuana, con el hachís, que parece que te dicen, no, si eso no pasa nada. Pues sí pasa. Yo creo que un proyecto sería concienciar un poco a la población y al varón, que igual que un varón o una señora cuando tiene un problema cardiológico pide ir al cardiólogo, que cuando a un varón le digan, usted es un varón infértil o subfértil, pida que lo vea un andrólogo o un urólogo y que lo historie y que lo explore y que sepamos realmente el porqué de las cosas. Porque claro, coges la historia de muchísimos pacientes, de muchísimas parejas que han pasado por técnicas de reproducción, que tienen hijos, y realmente no hay nada del varón. Absolutamente nada. Entonces yo creo que una de las cosas que podíamos hacer, a SEBIR, a SESA, la SEF, es luchar, porque en este caso esa discriminación positiva o negativa que tiene el varón se termine, y que un varón que es un paciente, un varón subfértil o estéril o infértil, que es un paciente, hagamos lo que hacía Hipócrates hace ya casi 3.000 años. Le preguntemos ¿desde cuándo? ¿Qué toma? ¿Qué vive? Como dice, ¿en qué trabaja? Porque a lo mejor el varón te dice, mire, pues yo tengo una oligostenosis severa, pero es que me doy todos los días una sauna de media hora porque voy al gimnasio. Pues ahí tenemos una de las causas. Y no hace falta hacer una técnica de reproducción, simplemente explicarle que no vaya todos los días y se dé media hora de sauna. No sé vosotros qué pensáis, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Lo que pasa es que esto se nos escapa un poco a los grupos de investigación. Esto es un tema que
es un poco lo que comentaba antes de se tiene que abordar directamente desde las asociaciones y de las juntas directivas y tomar las medidas informativas adecuadas, porque es que a nivel político, no sé, a nosotros se nos escapa de las manos y ojalá pudiéramos disponer de toda esa información que muchas veces no se recoge en las historias clínicas, porque realmente dificulta mucho hacer los estudios luego. Doctor Basas. Sí, gracias. Me ha gustado mucho la sesión. Celebro que tengamos tiempo de hacer preguntas. Me alegra también el que el doctor Lafuente haga propuestas para hacer estudios pues, colaborativos, etcétera. Porque, claro, más allá de constatar la necesidad de evaluar al varón, de constatar también que existen factores de riesgo que influyen negativamente en la reproducción, yo creo que la clave del cambio de actitud que pretendemos para superar, digamos, el estado depresivo o crónico que tenemos cuando nos reunimos y hablamos de que al varón no se le estudia, etcétera, etcétera. La clave de la solución es hacer estudios de intervención. Quizá los contaminantes ambientales no sean los modelos más efectivos, pero hay otras situaciones donde uno puede hacer estudios de intervención, modificar factores de riesgo, tratar enfermedades sistémicas, hacer una serie de cambios y medir variables finales luego, porque con esto uno puede mostrar con evidencia científica cuál es el resultado y mostrarlo y compararlo con lo que pueden hacer aquellos que no miran al varón y les da igual, ¿no? Por tanto, yo creo que tomar iniciativas en este sentido y hacer proyectos ambiciosos y amplios es clave para el mantenimiento y la progresión de la andrología reproductiva. Yo estoy en esta línea. ¿Quién es? ¿Doctor Rosselló? Solamente preguntar si... ¿Que te has cambiado de sitio? Sí, solamente preguntar si realmente hay una dotación económica de la administración o de algún sitio donde realmente podáis trabajar con fuerza, porque es que si no hay una dotación económica detrás de todo esto, la labor es muy grande. Y sobre todo cuando tienes que involucrar a la gente que tiene que venir a hacer las exploraciones, tiene que hacer las cosas y que a mucha gente pues la tiene que gratificar de alguna forma. Y esto necesita una dotación económica, es lo que pregunto. Bueno, nosotros en epidemiología, como en todas partes, tenemos problemas para encontrar financiación para nuestros proyectos y nuestras fuentes de financiación son los gobiernos estatales y los gobiernos locales y sobre todo la Unión Europea. Y cada vez son más competitivos y cada vez hay que tener proyectos más innovadores para conseguir financiación y sí, son proyectos que cuestan mucho. Por otro lado, a mí me interesa... Yo soy epidemióloga, yo no veo pacientes y a mí me interesa mucho si las historias clínicas están bien hechas, porque eso nos ayudaría también a nosotros, a los investigadores, a recabar información también de manera retrospectiva, adecuada, que podríamos nosotros explotar para nuestros estudios epidemiológicos, que es, por ejemplo, lo que hemos intentado hacer con el estudio de donantes, con las limitaciones que tiene, o con el estudio de las mujeres que utilizan técnicas de reproducción asistida. En realidad, todo eso son informaciones que hemos recabado nosotros de las historias clínicas, que eso es una manera de recabar información utilizando los procesos normales de evaluación de los pacientes sin estudios extras, pero bueno, también nos interesa hacer nosotros estudios originales, reclutando a pacientes con características específicas y todo eso, y cada vez es más difícil encontrar financiación, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. ¿Más preguntas? No. No se ve nada. Apostillando otra vez en estudios de contaminación, como presentaba la doctora al principio, lo que hubo en Madrid hace poco, ¿no? Que parece que la contaminación solo existe cuando se ve.
y está todos los días presente, ¿no? Entonces, no alarma a nadie, pues ya en la China, pues la corrección de la contaminación se hace, pues que hay unos Juegos Olímpicos, entonces la varían, pero viven todos los días allí sumidos en una niebla constante, ¿no? Y esa diapositiva que puso al principio de Londres y la actualidad es que es una realidad, ¿no? Entonces, efectivamente, claro que hace falta estudios y claro que tenéis que investigar, pero la traducción eso a la infertilidad, cuando realmente el paciente infértil ocupa un 15% de las parejas y la vida que hace es de comer pizzas, engordar y hacer poco ejercicio, pues claro, la comparativa entre esa toxicidad y la otra, pues a lo mejor te quedas más con la alimentación que con la toxicidad ambiental. No es porque cuál es más tóxico para el paciente, es un total, ¿no? Y lo que estáis estudiando es de mucha más complejidad, ¿no? Y realmente pues tenía que ser a nivel europeo o internacional. Y te vas al final pues a lo que el presidente de Estados Unidos dice ahora que no existe, ¿no? Contaminación, que esto es un cuento chino, ¿no? Y todo es un negocio, ¿no? Pero bueno, que personas como vosotras que tengáis este ímpetu, pues yo os animo, pero me parece complejísimo, ¿no? Sí, definitivamente es complejo, pero es interesante y es apasionante y bueno, yo hago investigación porque me motiva la investigación y si además puede tener repercusiones clínicas y políticas, perfecto. Yo entiendo perfectamente que a nivel clínico es mucho más fácil quizá incidir sobre la dieta del paciente, que seguramente tiene una influencia bastante importante, y sobre otros hábitos que son más fáciles de cambiar. Pero la contaminación atmosférica en Europa causa 5.5% de las muertes, que no es poco. O sea que es un problema no solo en Beijing, es un problema también en las ciudades de nuestro continente. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, yo creo que vuestra labor es difícil, que identificar sustancias que tengan efecto sobre la calidad del semen es casi imposible, porque no podemos coger el testículo, meterlo en una urna de cristal y someterlo solo a la sustancia que queremos analizar. Y evidentemente la esterilidad es plurietiológica. Por mucho que lleguemos a conocer el efecto de una sustancia, pues como por ejemplo los xenoestrógenos, que hay cientos, son muy pocos de los que realmente conocemos los efectos, pero lo que no conocemos es el sinergismo que puede haber luego entre más de una sustancia, ¿no? Por tanto, pienso que vuestra labor es ardua, difícil y que casi siempre nos vamos a quedar en que las conclusiones no son definitivas y que hay que seguir investigando. Yo no sería tan negativa, o sea, sí tenemos, o sea, por ejemplo, contaminación atmosférica y mortalidad es concluyente, es definitivo, ¿no? Con lo de fertilidad yo creo que sí, será difícil establecer realmente qué contaminante específico, pero yo creo que la investigación que estamos haciendo no hay que desestimarla a nivel clínico porque nos puede ayudar también a entender los mecanismos a través de los cuales hay problemas de parámetros seminales. Por ejemplo, si nosotros logramos poner evidencia que tales o tales partículas están a nivel epidemiológico, están asociados con disminución de tal o tal parámetro a través de ciertos mecanismos específicos, esto puede ayudar a entender los mecanismos a través de los cuales puede haber una disminución de la calidad seminal y también no actuar a través de otras vías que podrían mejorar estos mecanismos que producen alteraciones en la calidad seminal. No es que quiera ser pesimista, simplemente quiero ser realista, estoy de acuerdo con que hay que seguir haciendo investigación, evidentemente. Simplemente que me parece difícil llegar a conclusiones y para muestra un botón. Es decir, hay cantidad de publicaciones que tratan de relacionar sustancias, tóxicos, ondas con la esterilidad, pero al final nunca llegamos a ninguna conclusión definitiva. A ti, Rafa, te quería hacer, si no a nadie se le ocurre ninguna pregunta más, te quería hacer una pregunta no capciosa.
¿qué crees que nos aporta a los clínicos el cuadernillo que podamos aplicar en la práctica clínica diaria en beneficio de nuestros pacientes? Bueno, el cuadernillo, Ferran, no deja de ser una revisión bibliográfica de temas de interés que os estáis centrando mucho en contaminantes atmosféricos porque era un poco el tema de la charla, pero que abarcan muchos más factores, disruptores endocrinos, los de las ondas que ya hemos hablado, pero sí, yo creo que los hábitos de vida que son muy fácilmente modificables, controlables, y que, bueno, en definitiva, pues parece ser que pueden tener bastante influencia, pues bueno, por lo menos podíamos empezar por ahí, ¿no? Entonces, el cuadernillo aporta pues, precisamente el poder tener un tema actualizado, un tema de factores que pueden afectar a la fertilidad masculina, pues de diferentes factores que bueno, no... En España hay 3 sociedades implicadas en la reproducción. ¿Cómo es que la SEF no está implicada en este estudio? Pues porque, mira, te lo voy a ser sincero, no... fui yo quien propuse hacer esta colaboración y yo estoy vinculado a las 2 sociedades. A la SEF, la verdad es que por ahora no lo estoy, pero no lo descarto. es muy... Pero vamos, que estamos dispuestos a colaborar. La idea es precisamente formar equipos ahora está de moda la globalización, ya lo sabes. Bueno, esperemos que para un próximo proyecto estén involucradas las 3 sociedades. Por supuesto, pues que ojalá. Sería bueno para todos. Ojalá, ojalá. Bueno, si no hay más preguntas, si os parece bien, damos por cerrada la sesión. A la doctora Puigvert, ¿le parece bien? Perdona, tú has empezado la sesión cuando no era la hora y no me has esperado. Decide tú si te parece bien que la cerremos. Vale, muy bien. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y a los ponentes, felicidades.